La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Seguramente el nombre Guido Alejandro Antonini Wilson les diga mucho, pero si no, es bueno hacer un poco de memoria. Fue un valijero de nacionalidad venezolana detenido en Buenos Aires en 2007 con una maleta con $800.000 que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados. Un día después, Antonini Wilson abandonó la Argentina con rumbo a Montevideo sin reclamar el dinero que le había sido secuestrado por la agente aeroportuaria María de Luján del Puc. Pero ese no fue el único caso de un venezolano cruzando el Plata con miles de dólares en una valija. De eso da cuenta el libro Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, del periodista Martín Natalevich, que acaba de ser editado por Planeta. Este trabajo de investigación periodística narra la relación diplomática, política, comercial y energética bilateral en la era de la Venezuela chavista. Con acceso a documentos secretos, este libro examina los pormenores de esos vínculos desde el día en que Chávez pisó Montevideo por primera vez hasta el presente y expone la trama de la expansión bolivariana en el Río de la Plata a lo largo de 6 gobiernos uruguayos. Vamos a conocer detalles de cómo nació este libro y qué más nos cuenta en diálogo con su autor. Francisco Morales, Otra Mañana. Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Francisco, buen día, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. El gusto es totalmente nuestro. Martín, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Años, estuve con este proyecto. En realidad, la historia que me motiva a meterme en el tema la conozco en el año 2016, en el marco de otro proyecto editorial en el que yo estaba trabajando. Me proponía en aquel momento nada más y nada menos que escribir una historia de la diplomacia uruguaya, y ahí entrevistando gente, conociendo diferentes personas que habían tenido experiencias vinculadas al servicio exterior, conozco una historia que es el puntapié inicial para meterme en la trama de Uruguay y Venezuela en la era del chavismo. Pasa el tiempo, me cruzo con otros proyectos, actividad personal y profesional hace que ese libro que yo había ideado no se concrete, pero sí me queda el tema de Venezuela dando vueltas en la cabeza, y un poco fruto de la casualidad, de las coberturas mediáticas que yo hacía, un poco por lo que me tocaba hacer en mi trabajo periodístico, es que termino muy involucrado con el tema de Venezuela, aprendiendo mucho y generando la percepción de que escribir un libro sobre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo era algo que podía valer la pena, era un esfuerzo que merecía hacerse, y ahí por el año 2020, fines de 2020, empiezo a trabajar seriamente en el libro y me lleva todo este tiempo hasta hace pocos meses. De hecho, habíamos conversado contigo la vez anterior cuando hiciste junto con tu colega el libro sobre Luis Almagro. Efectivamente. No, perdón, ahí habíamos podido conversar. Si bien este libro no es un perfil del chavismo como movimiento, como realidad política de lo que ocurrió en esa Venezuela, sí es un reflejo de lo que ocurrió hacia el resto de los países y en particular hacia Uruguay. Una primera aproximación, Martínez, ¿cómo definirías vos, viendo hoy en perspectiva, el chavismo de aquel integrante del ejército que finalmente llega a ser político, que tiene varias vidas como los gatos, porque fue golpista, después fue presidente electo, después fue depuesto por 48 horas. ¿Cómo definirías una primera aproximación sobre Chávez y el chavismo? Y en primer lugar, un personaje muy atractivo, ¿no? Que más allá de las opiniones, los amores y desamores que pueda generar, merece el mayor respeto en la observación y contemplación, ¿no? Un fenómeno único que modificó la historia reciente de Venezuela, pero que también generó un fortísimo involucramiento en la política latinoamericana, cambiándola de una manera que antes de la llegada de Hugo Chávez no se conocía. Por eso yo entendía, al ser un efecto político tan fuerte, tan arrollador durante tantos años, que involucró a tantos países, yo entendía que eso era justificación merecida y absoluta, que podía valer el esfuerzo de contar todo ese vínculo en un solo libro. Y por eso es que yo lo que intento hacer, Francisco, es
una historia global de Uruguay y Venezuela en la era del chavismo. O sea, no solo me paro quizás en la era frente amplista, sino que voy mucho antes atrás, intento contar de manera detallada la primera vez que Chávez llegó al Uruguay en 1994, todavía siendo un ex militar golpista que recién salía de prisión en búsqueda de contactos políticos, pero también cuento todo el periodo de Valle, que es muy rico en anécdota y muy rico en hechos, sobre todo en hechos que no conocíamos, y llegó hasta el día de hoy. De manera que... Claro, por eso la aclaración de que habla de 6 gobiernos. El primer vínculo con el presidente Sanguinetti hasta los días en que asume el presidente Lacalle Pou. Efectivamente, pocos quizás recordaban que Julio María Sanguinetti fue a la asunción de Hugo Chávez en 1999 y lo vio jurar sobre aquella moribunda constitución y se sorprendió, ¿no? Y cuando mandó al primer embajador que tuvo el Uruguay ante el chavismo, le dijo a Juan José Arteaga, usted tiene que intentar explicarme qué es esto, qué es este fenómeno. Cómo podemos describirlo, categorizarlo, explicarlo, y bueno, ese es un poco el esfuerzo que tuvo Arteaga también durante sus primeros años en Venezuela. Eso es una parte central del libro, que es cómo se describe lo que ocurre y cómo le llega a los presidentes y al canciller la visión de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. ¿Quién convenció a Sanguinetti que efectivamente fuera a la asunción de Hugo Chávez? Y también la tarea que le encomendaron al embajador y que esos informes los leyeran solamente el canciller y el presidente de la República. Esa parte del libro es muy atractiva también, ¿no? Porque uno ve como el poder detrás del poder también. Para mí fue fascinante, es lo que uno siempre busca encontrar y que no siempre accede, ¿no? Que es ver cuáles son los comentarios tras bambalinas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el material, cuáles son los insumos desde una embajada que se generan para intentar informar a un presidente o un canciller de la realidad que existe en otro país? ¿Cuáles son los cuidados que se toman? ¿Con qué claridad o no se dicen las cosas? Y en ese sentido yo me encontré con informes diplomáticos, y lo digo en el libro y lo digo opinando claramente, ahí se escucha mi voz, que funcionaban como cápsulas predictivas respecto a lo que iba a pasar en Venezuela, ¿no? Ahí hay un esfuerzo diplomático muy interesante, muy importante, por advertir a una edad temprana que todo eso podía degenerar en un régimen autoritario, totalitario, donde se describía claramente los mecanismos del poder y cómo esa democracia iba perdiendo oxígeno. Todo eso está, y está de manera prematura. Entonces, cuando uno ve la historia en perspectiva y se encuentra con personajes que han trabajado seriamente y que de cierta manera han alumbrado un camino que en ese momento no parecía obvio, la sorpresa desde el presente es absoluta, y por eso para mí fue fascinante poder trabajar con esos informes. Jorge Lanata hizo una vez un informe para su programa Periodismo para Todos en Canal 13 que llamaba Venezuela el espejo que adelanta. Obviamente había también una carga de opinión muy fuerte en ese informe, ¿no? Lo que se planteaba era que si la Argentina no cortaba el camino en el que iba, se iba a parecer a Venezuela. Lo interesante del libro, Martín, es que cuando uno ve los informes de Arteaga y se para en ese momento, era también era el diario del lunes. Arteaga iba describiendo en ese momento lo que iba a ir pasando paso por paso con el gobierno venezolano, su autoritarismo, su manejo económico, también las ventajas o cómo resolver ciertos problemas comerciales que se podían plantear con Venezuela, y Arteaga lo iba describiendo con mucho detalle. En detalle. Y me parece muy importante este punto, Francisco, esto que mencionás, porque muchas veces está la idea de que el servicio exterior, que la Cancillería, que los diplomáticos son personas que están ahí, que nos representan en el exterior, que van de cóctel en cóctel, que no sirve para mucho. Bueno, acá por lo menos se ilustra un caso de alguien que trabajó seriamente en una capital, que estableció contactos muy importantes, que estaba muy vinculado con las dinámicas que estaban ocurriendo en el terreno y que tenía la capacidad de avisar lo que iba a suceder, ¿no? El golpe de Estado que le dan a Hugo Chávez en el año 2002, Arteaga lo viene anunciando meses antes. O sea, y ahí la Cancillería ya tenía insumos para poder actuar, y no en vano. En un episodio que quizás no muchos recuerden, Jorge Valle, en San José de Costa Rica, en una reunión de presidentes de toda América, se para y es el primero en defender el gobierno de Hugo Chávez.
la legitimidad del gobierno de Hugo Chávez. Y eso lo hace Jorge Valle, que política e ideológicamente estaba en las antípodas con Chávez, pero lo defiende, y Chávez eso se lo reconoce, y se lo reconoce más de una vez, ¿no? Entonces, digamos, creo que esas cosas son importantes recordarlas, y en el libro yo intento, de cierta manera, presentar detalle de cada una de esas cosas. Eso que acabas de mencionar me parece muy interesante. De hecho, me hace acordar a un episodio de esta semana, cuando el presidente de la calle Pou reconoce el gobierno de Arce en Bolivia. Exacto. Creo que esa es, de cierta manera, la buena reputación bien entendida que tiene el Uruguay, ¿no? Un país chiquito, pero con un efecto legitimante. Y cuando los presidentes, sea José Mujica, Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou o Jorge Valle, hablan como jefes de Estado, sin sesgos políticos ni ideológicos, y tienen un comportamiento acorde a lo que se llaman los pilares de la política exterior uruguaya, de una tradición muy bien entendida del deber ser, muy apegado al derecho internacional. Creo que ahí el Uruguay siempre queda muy bien parado. Es el ejemplo de Jorge Valle, y sin duda es el ejemplo de esta semana con Luis Lacalle Pou. En el libro está muy bien recogido el vínculo, que tal vez algunos que no estábamos tan metidos en el mundo diplomático o del servicio exterior no conocíamos, que es el vínculo entre Chávez y Valle. Un vínculo muy especial, muy particular, donde se hablaban en un lenguaje que ambos entendían, aunque en realidad en la profundidad del pensamiento estaban en las antípodas totalmente. ¿Cómo describís esto en el libro, este vínculo? Quien lea el libro no tendrá ninguna conclusión no tendrá otra posibilidad de concluir que el vínculo político entre Uruguay y Venezuela durante el gobierno de Jorge Valle y en su relación con el gobierno de Hugo Chávez no tenía posibilidad de avanzar un solo milímetro, no tenía posibilidad de venderle un contenedor más de quesos, no tenía posibilidad de hacer un acuerdo energético. Era un vínculo que desde el punto de vista formal estaba destinado al fracaso, a la frustración, y tuvo muchos problemas, tal como lo cuenta el libro, muchísimos problemas de diferentes tipos. Eso no significaba que entre los dos presidentes hubiera una comunicación y un contacto y hasta cierta lealtad sorprendente. Y eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Chávez y Valle se entendían. Y puede parecer muy raro decirlo, pero en cierto sentido a mí me generó la percepción de que por ahí Jorge Valle se entendió mejor con Hugo Chávez que lo que lo hizo Tabaré Vázquez, ¿no? Tenían cierta complicidad, en base a humoradas, en base a bromas. Valle era un televidente afecto de Aló Presidente, el programa dominical de Hugo Chávez, se lo veía entero y después se lo comentaba y le decía: presidente, qué bien que canta usted, yo lo vi cantar en su programa. Y Chávez quedaba fascinado con eso, porque había solo dos presidentes que lo veían en América Latina, Jorge Valle y Fidel Castro. De manera que todo eso cimentó una relación personal que nunca logró, derramar hacia el vínculo político para mejorar las relaciones entre los dos países en ese momento. De hecho, Uruguay intenta vender y no puede, y cuando viene la era del Frente Amplio, todas esas barreras que había tenido Valle caen, y la explosión de los negocios es abismal. Pero sí me pareció muy bueno rescatar ese vínculo personal que quizás en todas sus dimensiones no era conocido. Hablando del vínculo con Uruguay, Martín, un punto interesantísimo que también se plantea en el libro tiene que ver con el no vínculo, llamémosle, entre Chávez y Sereni. Las cosas que ocurren cuando Sereni niega ese encuentro, que después se da muy formalmente y en un pasaje nada más, pero que Sereni lo niega. Y la historia que se suma o se planta sobre esa historia, ¿no? Las visiones muy distintas que ocurren sobre eso. ¿Cómo lo narrás en el libro y cómo se lo podés transmitir al oyente? Sí, ahí hay un episodio que ya es conocido. En realidad no es que lo descubra el libro, sino que, por ejemplo, Jerónimo Cardoso, que fue la persona que tuvo en nombre de la izquierda uruguaya ese primer contacto. Jerónimo Cardoso, recordemos, también un militar que era muy cercano con Sereni, que trabajó con él, y que terminó siendo el primer embajador del Frente Amplio en Venezuela. Es la persona que recibe a Chávez en 1994, cuando Sereni, en plena campaña electoral del 94, decide no verlo, con titulares que anunciaban la llegada de Chávez, que era
militar golpista que venía a Claro. reunirse con Sereni. Recordemos que además la elección del 94 fue la famosa elección de los 3/3. El Frente Amplio estaba en el cordel de caer hacia el gobierno o en la oposición. Podía pasar perfectamente y el factor reunirse con Chávez era un factor A un mes. muy complejo electoralmente. Digamos. Exactamente, ahí había un cálculo político electoral totalmente comprensible, pero no era solo eso, porque Sereni, que tenía fuertes convicciones democráticas y que se había opuesto a lo que muchos militares habían hecho aquí en Uruguay, hablando de la dictadura, no se tragaba esa idea de que Chávez en algún momento hubiera decidido tomar el camino de las armas, aunque podía entender sus motivos, pero no aprobaba esos métodos. Y eso era razón suficiente para no querer reunirse. Lo interesante es que Hugo Chávez buscaba ese encuentro de todas maneras, y que el recuerdo que quedó en él de esa visita de Montevideo se fue transfigurando a lo largo de los años. Tanto es así que en algunas declaraciones en las que hace años después, dice que se encontró con Sereni, Sí, claro. y que se encontró con otras personas en encuentros que nunca ocurrieron. Y eso de cierta manera habla de la capacidad de generar mitos que Claro. tenía Chávez, y él mismo era un mito, y qué mecanismos políticos utilizaba para narrar el presente y para legitimar su accionar. Y eso, de cierta manera, también buscaba generar un hilo conductor, una historia con la izquierda uruguaya, que no era tal, que no era tan obvia. Sí, el chavismo generó vínculos con algunos grupos de izquierda en Uruguay, por diferentes razones, podemos después entrar en eso, con cuáles y por qué, pero no fue una relación dada ni obvia ni que se deba tomar por sentada. Y lo digo con todas las letras, hasta el día de hoy hay sectores del Frente Amplio que siguen sin aprobar los métodos, las formas, ni que hablar el día de hoy, pero mirando hacia el pasado, del chavismo. Y un personaje de la política uruguaya y tan importante como Danilo Astori, nunca fue muy afecto a ello, ¿no? Y eso creo que el libro lo pone de manera evidente. Claro, en ese momento hay que recordar Sereni, para audiencia joven, digamos, no es nuestro caso, pero era un militar ex Colorado, militar de izquierda, progresista, que estaba eventualmente por llegar a la presidencia de la República. No había mejor pátina en ese momento en Uruguay para Chávez que aunarse a la imagen de... Porque Mujica en ese momento no era Mujica todavía. No. Hay que recordar que en el 94 Mujica no era Mujica. No, pero aparte, fundamentalmente, en realidad nadie sabía qué era Chávez en ese momento. Y tanto es así que en esa avenida del 94 se come un asado con los tupamaros, pero recibe la bienvenida de los tenientes de Artigas. Uh-huh. Entonces, ¿qué era Chávez? ¿Qué representaba? ¿Era de izquierda? ¿Era de derecha? En Argentina se reúne con carapintadas. Nadie lo tenía demasiado claro. Entonces, también ahí había incertidumbre y una pregunta respecto a cómo actuar. Uh-huh. De hecho, en la página 51 del libro ensaya por lo menos dos visiones de lo que pasó con esa reunión. Pero luego, en un encuentro con el embajador Lago, le dijo: chico pana, qué mal me trataron en Uruguay. Y ahí Lago le contesta: comandante, ¿sabe lo que pasa? La gente tiene presente que usted es un militar y que intentó un golpe de Estado, contestó. Eso está a flor de piel en el Uruguay, así que no me extraña que haya cierta reticencia para reunirse con usted. Ahí Lago le castó las 40, ¿no? Exactamente, eso ocurrió en un almuerzo en la embajada de Corea. Chávez ya iba camino a ser presidente, y Raúl Lago, que después fue secretario de la presidencia de Jorge Valle, era en ese momento el embajador de Uruguay en Venezuela. Uh-huh. Y es la persona que, en aquel momento los venezolanos necesitaban visa para ingresar en Uruguay, es la persona que le da la visa a Hugo Chávez, junto a dos personas más, para venir a esa gira en el 94. Y se sincera Chávez junto a él, y dice: qué mal me trataron en Uruguay. Claro, él venía acá con aspiraciones de reunirse políticamente con Sanguinetti, con Sereni, no logra nada de eso. Tiene algunos otros encuentros donde establece algunos contactos que después plantan la semilla de una relación duradera con determinadas personas que pasan a tener un rol muy importante, uh-huh. Pero él siente que en Uruguay le dan la espalda. Claro. El libro, Martín, arranca contando la historia de un funcionario que llega a la embajada de Venezuela aquí en Montevideo
sin el pedido del embajador en ese momento funcionando. De hecho, cuando el embajador se le opone a él, el que terminan sacando es al embajador efectivamente. Y en ese momento ocurre que el presidente Valle y el canciller Operti son puestos en conocimiento de las actividades que realizaba este funcionario, que no era cualquiera, era un funcionario que además tenía una historia personal con Hugo Chávez. Ahora vamos a ir al tema de las valijas realmente, que es el tema central, pero ¿quién era esta persona? ¿Quién era este funcionario no diplomático que actuaba como tal, pero en realidad era un valijero? Sí, este es un episodio bien interesante de la historia de las relaciones y central, diría, en la trama que terminó forjando el vínculo entre Valle y Chávez. Acá en Uruguay había obviamente una embajada de Venezuela que tenía su propia historia, y en aquel momento había un embajador que era Rodrigo Arcaya, que era alguien con un perfil técnico, no era necesariamente chavista, más allá de que tenía algunos contactos que lo acercaban al chavismo, pero no defendía la causa chavista ni mucho menos. Era uno de los tantos embajadores con perfil técnico y comercial que estaban desplegados por el mundo. Y tan temprano como fines del año 2000, Hugo Chávez envía a Emiro Brito Valerio, un militar que lo había recibido a él en la academia militar cuando Chávez ingresó, ¿no? Cuando fue como cadete, el primer día que se presentó con su ropa, apareció un cadete guía, le llamaban, y era este hombre, alguien que ya tenía un año en la institución y que le iba, de cierta manera, a instruir las diferentes cosas. No solo eso, sino que Emiro Brito Valerio le da dotación de ropa que Chávez, viniendo de un pueblo pobre, de una familia pobre, no tenía. De manera que Chávez queda agradecido, esos vínculos que se dan en un momento muy particular, claro, en un contexto, y queda agradecido para toda la vida. Siguen las historias de cada uno de ellos, pero en el año 2000 Hugo Chávez decide mandar a este hombre aquí, que llega con credenciales diplomáticas, ¿no? Como ministro consejero como de la embajada de Venezuela en Uruguay, y como tú decías, sin que nadie lo pidiera. Y en determinado momento los servicios de inteligencia estadounidenses y también los servicios de inteligencia locales se dan cuenta de que este hombre estaba moviendo dinero en el Río de la Plata, financiando a grupos piqueteros en Argentina, generando reuniones, moviendo dinero ahí, pero también moviendo dinero en Montevideo. Y lo que yo cuento, lo que yo puedo determinar y probar en ese libro, es que a este hombre lo agarran infraganti, ingresando el dinero al Uruguay, pero también detectando un punto de entrega muy concreto en un lugar de Montevideo. ¿Para quién venía ese dinero específicamente? ¿A qué grupos supuestamente financiaba? Yo no lo pude determinar eso en el libro. Lo que sí describo de manera muy puntual son los contactos que esta persona había hecho con diferentes agrupaciones que forman parte, digamos, de la sensibilidad de izquierda uruguaya. Uh-huh. Vos mencionás, por ejemplo, que se habían conformado varios círculos bolivarianos en Uruguay que tenían integrantes desde la FEU hasta personas integrantes de sindicatos, por ejemplo, de la FANCAP. No hay una línea directa entre el dinero y esas personas, pero sí que evidentemente estas personas se habían encontrado con personal de Chávez, con el propio Chávez en muchas veces, y que funcionaban en la órbita justamente de lo que era el chavismo, llamémosle. Efectivamente. Yo lo que tengo aquí son dos elementos de importancia. Por un lado, el caso probado de un hombre que lo agarran moviendo dinero, un hombre que representaba al gobierno venezolano, muy cercano a Chávez, moviendo dinero en Uruguay. Y por otro lado, este hombre estableciendo vínculos con diferentes organizaciones, personas que formaban parte del entramado de la sociedad civil uruguaya. Uh-huh. Eso es lo que yo puedo... Gente que además terminó después montando propios negocios, además también. Uno también puede, en la libertad del pensamiento, de la suposición, no más allá de eso, también suponer ciertas cosas, o dejar por lo menos trasuntar ciertas ideas. En algunos casos, gente que terminó montando negocios, en otros casos, gente que terminó defendiendo la causa chavista hasta las últimas consecuencias, en otros casos, personas que
se dedicaron a expandir y promover el mensaje de la revolución bolivariana en las calles de Montevideo. Estaba todo eso, ¿no? Para unir una cosa con la otra, se necesita alguien que lo haga. Yo soy honesto, soy transparente, yo no puedo determinar para quiénes iban. El ejercicio periodístico que hice en el libro fue contar en detalle cómo fue el caso por el cual agarraron a esta persona, quién era esta persona y cuáles eran sus vínculos con Chávez. De hecho, yo cuento cuál es el destino, una vez que lo sacan, ¿no? Porque Valle le dice a Chávez, sacalo. En una comunicación directa, sácalo porque si no lo tengo que declarar persona non grata. Y eso se iba a hacer público, iba a ser camino a un escándalo. Chávez, buen entendedor, lo saca. ¿Y a dónde va a parar este hombre? A Miraflores, a la presidencia venezolana, a trabajar en la oficina de al lado de Hugo Chávez. Y luego termina en La Habana, en la Embajada de Venezuela en La Habana. De manera que ahí yo creo que reúno varios elementos que prueban esa proximidad. Y bueno, y por otro lado, lo que puedo decir es con quién se relacionaba esta persona en Uruguay. Estamos hablando de Emiro Antonio Brito Valerio, que además también, después de esos dos destinos que mencionás, también tiene su propia rocambolesca forma de terminar también, ¿no? Porque como pasa muchas veces, muchas de estas personas cuando eventualmente se cortan ciertos flujos, sus ideas naturalmente cambian. Exactamente, se termina dando vueltas, podríamos decir, termina siendo un duro crítico de Chávez. He leído varias publicaciones de él, me dediqué a investigar bastante su producción y de hecho termina recordando incluso él en algunos blogs de su autoría algunos encuentros entre Chávez y Valle que desconocidos y muy interesantes, pero sí, termina siendo un crítico férreo del chavismo, pero sobre todo del madurismo, claro, ¿no? Termina del lado de enfrente. Uh-huh. Todo este dinero que por ejemplo traía o movía el señor Brito Valerio, o en el que en su momento mencionamos en la introducción, caso de Antonini Wilson, son dineros que surgían de un monstruo generador en ese momento de los petrodólares, como era Venezuela, que era una mancha que se expandió por toda América, ¿no? Y que en Uruguay no solamente tenía las derivaciones de eventualmente financiar ciertos grupos o sectores, sino también que hizo negocios con ANCAP, negocios polémicos con ANCAP. Y muy importantes, ¿no? Y muy importantes, sí. Ahí hay, Francisco, hay dos elementos fundamentales que vos decís, que primero que toda esta movida política del chavismo se apalanca sobre la base del petróleo y de un precio del barril del petróleo que allá por el año 2005, 2006, 2007 tocaba las nubes, ¿no? Entonces, les llamaban la Venezuela Saudita, ¿no? Era la tierra de las fantasías, para traer negocios, pero para mover hacia afuera también. Uh-huh. Y ese esquema, que es un esquema que muchos podrían tildarlo de colonizador, generó que Hugo Chávez llevara su sueño petrolero hacia todo el continente. Su gran idea era que hubiera carteles de PDVSA, que el sello PDVSA, con sus estaciones, acá en Uruguay con el sello PDVSUR, se expandieran por toda la región. Y es así que empieza a generar diferentes acuerdos estratégicos corporativos a nivel de las petroleras estatales, con Enarsa en Argentina, en Paraguay con la empresa paraguaya, lo mismo hace en Brasil, y acá en Uruguay hay un vínculo muy importante entre PDVSA y ANCAP, que no solo tenía que ver con aquel ofrecimiento de la compra de petróleo en condiciones totalmente ventajosas por la forma de pago, sino múltiples negocios que se abrieron, la mayoría de ellos fracasados, frustrados todos, o sea que terminaron muy mal, y yo me detengo uno en particular, que era aquel negocio que había procurado ANCAP en Argentina con las estaciones de Sol Petróleo. Y ahí ve el filo, el chavismo y PDVSA para meterse como socio de ANCAP, que es una empresa reconocida, seria, y para intentar expandir con el sello PDVSUR en toda la región. Entonces se mete como socio, comprando el 50%, queda en igualdad de condiciones con ANCAP en esa empresa en Buenos Aires, y a partir de ahí, Francisco, se libera una guerra entre ANCAP y PDVSA, una guerra a nivel de directorio, de gerentes, de ejecutivos de las compañías, que es imposible de entender en una era de confluencia política, claro, entre el Frente Amplio y el chavismo. Sin embargo,
se llevan muy mal ANCAP y PDVSA, tanto es así que Raúl Sendic, como presidente de ANCAP, le termina vendiendo el 50% por $1 para sacarse el problema de encima. No, bueno, hay todos unos cálculos que supuestamente argumentan y legitiman esa venta, pero que dentro de ANCAP siempre generó la duda si correspondía o no, porque bueno, se habían firmado determinadas cláusulas que hacían que PDVSA fuera responsable, por ejemplo, del suministro de petróleo, y muchos defendían que no valía $1, valía 10 millones lo que le tenía que pagar finalmente. Justamente uno de los que manejaba esa posición es Alejandro Stepanisic, que era gerente de negocios en Argentina de ANCAP en ese momento y hoy es presidente de la petrolera. Efectivamente, él era en ese lugar, en ese momento ocupaba un lugar de mucha importancia en la Argentina como gerente de negocios, y era uno, entre otros tantos, de los que defendía la posición a nivel gerencial de que no se le podía ceder terreno a PDVSA y que no se le podía regalar porque eso generaba un costo muy importante para ANCAP, que ya había destinado millones de dólares y que había hecho que se generara mucho ruido político por el caso de aquellas estaciones, ¿no? De manera que ahí hubo un foco de problema, y yo quizás se me va un poco largo, ¿no?, en el libro, son 3 capítulos que le dedico a ello, pero intento reconstruir en detalle cómo fue esa relación, y lo más interesante para mí ahí también es ver cuáles eran los personajes claves que jugaban, y ahí yo redescubro a un personaje que mucho no se conocía, que aparece en el libro de Google con Adamón, sobre el caso Antonini Wilson que tú mencionabas, que es Ángel Morales Plasencia, que fue el gerente general de PDVSA en Uruguay, que luego del escándalo de las valijas lo mandan llamar de Buenos Aires y que termina jugando un rol fundamental en el Río de la Plata. Un personaje que había pasado por debajo de la lupa, y yo en el libro cuento un poco de dónde viene y qué es lo que hace. Con respecto a lo de PDVSA, es bueno señalar, Martín, que hasta el día de hoy sigue el tentáculo de PDVSA en Uruguay, porque Alur hoy es propiedad del 10% de PDVSA. Exactamente. Un negocio que se dio en aquella época, efectivamente. ¿No? Y sobre el otro aspecto que mencionaste de esa Venezuela colonizadora o ese intento colonizador de Venezuela, no se reduce solamente al negocio petrolero, aunque fue su estandarte. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que cuando el gobierno asume de Tabaré Vázquez en el año 2000, se cae COFAC. Y COFAC se restablece en base al Banco Bandes de Venezuela, que además después trajo grandes dolores de cabeza también la gestión del Bandes en Uruguay. Efectivamente, y grandes dolores de cabeza a nivel internacional, ¿no? Porque en algún momento los venezolanos no encontraban forma de mover dinero hacia afuera que no fuera a través de las sucursales del Bandes, y por eso el Bandes Uruguay quedó bajo la lupa internacional y sobre la lupa gorda de los Estados Unidos, entre otros países. Sí, si uno ve, creo que esto lo dirán los lectores, por supuesto, no voy a ser atrevido a hablar de hallazgos, pero creo que uno de los méritos del libro, de cierta manera, es ir nombrando cada uno de esos casos que muestran y demuestran todo el esfuerzo del chavismo por ingresar, ¿no? El Bandes, PDVSA y ANCAP, los negocios que luego se terminan haciendo. Es como que hay una suma de vectores y fuerzas que iban en un mismo sentido y que generaban una relación de dependencia, de cierta manera, ¿no?, de agradecimiento, encubierta en el discurso de la solidaridad latinoamericana. Pero creo que el libro muestra que no hay almuerzos gratis y que de cierta manera las cosas se terminan pagando, y que finalmente lo que nos queda también es una resaca chavista bastante importante. Martín, ya acercándonos al cierre de la entrevista, si bien, como decís, el vínculo de Chávez tuvo o abarcó a 6 gobiernos, a 6 administraciones diferentes, mayormente se materializó, bien valga el término en este caso, durante los gobiernos del Frente Amplio, en particular el primero de Vázquez y el gobierno de Mujica. Pero también tuvo altibajos en ese momento. ¿Cómo describís ese proceso de más cercanía y luego de más distancia, con una Astori que jugaba un rol también ante esos vínculos, con cuestiones de cama caliente también que había en esas relaciones? ¿Cómo lo describís? Sí, me parece súper importante el punto, porque
yo creo que también hay un intento por desmitificar un poco que esas relaciones entre el Frente Amplio estando en el gobierno y el chavismo, siempre fluyeron con total naturalidad y simpatía. Y no es así. No es así por esto que decía que había grupos dentro del Frente Amplio que políticamente tenían una visión totalmente contraria al chavismo, sino porque a Tabaré Vázquez, más allá de lo que dijera públicamente, no le caía en gracia nada de eso. Y Chávez lo sabía. Y Chávez lo tenía muy claro. Y si ustedes recuerdan, cuando aquí vino George W. Bush, en el mismo momento en que Bush y Vázquez se comían un asado en Anchorena, del otro lado del río, Chávez le armaba un mitin kirchnerista con diferentes agrupaciones piqueteras para hacerle el contraacto, la contramarcha, la contragira. Y en ese momento, en Telesur, se hablaba cualquier cosa de Tabaré Vázquez. Telesur, que además el Estado uruguayo era parte propietaria de Telesur, ¿no? Lo cual era bastante paradójico, ¿no? Y eso llegó a oídos de Tabaré Vázquez, que se enojó terriblemente, tanto es así que después le termina haciendo un desplante a Hugo Chávez en una reunión que es lo que termina después luego siendo la UNASUR, ¿no? Pero en esa reunión inaugural que van todos los presidentes, el único presidente que no va es el peruano y es Tabaré Vázquez. De manera que yo creo que Vázquez, el vínculo entre Chávez y Vázquez no fluía tan bien, no era tan natural, y entre otras cosas porque Vázquez no le caía demasiado en simpatía todo eso, y la prueba está que en su segundo gobierno, ya cuando no está Chávez, pero sí Maduro, las relaciones se congelan y se enfrían, más allá de que tuvo que hacer un equilibrio muy difícil para mantener ciertas posturas, sobre todo frente a la interna acá, frente al Frente Amplio. Ni a Nin Noboa en su momento, ni a Vázquez les daba demasiadas ganas relacionarse con todo eso, que ya era una cosa muy diferente también a lo que había sido Hugo Chávez, ¿no? Tal vez el episodio del Mercosur sea lo que grafique mayormente eso que mencionás, Martín, que tiene que ver por cómo entró Venezuela al Mercosur, como se ha dicho por parte de la oposición en ese momento, por la ventana, gracias a una gestión que hizo, o mejor dicho, a lo que se habría prestado la presidencia de Mujica, sin el aval de Luis Almagro en ese momento, y después cómo en el gobierno de Tabaré Vázquez, con Nin como canciller, se suspende a Venezuela del Mercosur. También como, si bien seguía el mismo partido, cómo cambiaron los equilibrios y los razonamientos hacia el proceder de Venezuela en el bloque. Sí, ahí había un juego muy interesante, es que por un lado ese gobierno, el segundo de Tabaré Vázquez, con Nin Noboa en Cancillería, hacía todo lo posible o intentaba cobrar deudas que venían del pasado, deudas sobre todo con Conaprole, pero también con algunas otras empresas que le habían vendido millones de dólares con un buen sobreprecio a Venezuela, y al mismo tiempo que intentaban establecer contactos políticos al más alto nivel, que era la única forma de saldar esa deuda, ¿no? Como una decisión política que viniera de la cúpula del gobierno venezolano, se daba todo eso que era Venezuela perdiendo calidad democrática a pasos agigantados, y una región que le empezaba a hacer frente, en los organismos regionales, en el Mercosur, en la OEA, y ahí el Uruguay no podía quedar tampoco ajeno a eso. Entonces, de cierta manera, yo en el libro cuento cómo intentan ganar tiempo lo máximo posible para dilatar esa suspensión, primero arguyendo cuestiones administrativas que eran una realidad, que es que Venezuela nunca se había puesto al día con la normativa interna del Mercosur, pero después dando su voto sobre las bases del protocolo de Ushuaia y diciendo, aquí no se está respetando la cláusula democrática, Venezuela debe ser suspendida, se queda sin voz, se queda sin voto, y así quedó hasta el día de hoy. Una última, Martín, esta debería haberle hecho en el medio del reportaje, pero ya que lo mencionás es bueno hacer el apunte. En el libro se describe muy bien cómo había un bloqueo comercial para que Uruguay no pudiera exportar más allá de una cuota al mercado venezolano con Aprole u otras empresas. No solo nos afectaba a nosotros, afectaba al resto. Durante el gobierno de Valle. Pero la pregunta apuntaba a lo siguiente: Venezuela, con esos petrodólares, con esa nación que aparentaba desarrollo, que era
como dice Guillermo Draper en el libro El chavismo que marcó la discusión política de una generación en América Latina, también es cierto que nunca logró cambiar demasiado el curso de la vida interna de su país, de las condiciones de vida de los venezolanos, y que Venezuela siempre ha sido una olla a presión a punto de estallar, y que no ha estallado porque la gente se ha ido de Venezuela, porque las calamidades que muchos reconocen en otros países, de la falta de acceso a medicina, a comida, le pasó a la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro, aun cuando estuvieran arriba de una de las mayores reservas petroleras del mundo y su empresa madre en esa materia no se cansara de exportar nunca. Es tal cual lo decís, tal cual lo describís. Uno se pregunta por qué tanta gente durante tanto tiempo siguió apoyando al chavismo, o sea, la base popular y social es innegable. Digo, creo que eso ahora es otra realidad, pero durante muchísimos años, cuando ya se podían ver algunos indicios de un movimiento político que buscaba ser totalizador, seguía teniendo una base de apoyo muy importante. La explicación de eso creo que es el populismo, ¿no? Cierto mesianismo, cierto poder autoadjudicado, muy mal entendido, que repartió de cierta manera, pero que luego, en base a fuertes ineficiencias, ¿no? Fuertes ineficiencias, y también una corrupción que corría por las venas de ese Estado, y que en realidad venía mucho antes de la propia llegada de Hugo Chávez, terminó sumado a elementos de asfixia de la democracia y de un Estado que empezó a fallar como tal, terminó derivando en una narcodictadura, ¿no? Y en un Estado incapaz de brindar seguridad y de proteger a sus propios ciudadanos, y generando un exilio masivo por toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Y esa es una realidad. Y entonces, cuando vemos el resultado, como titula un libro, Las cenizas de la revolución, lo que vemos sí es un Estado, un proyecto político que terminó siendo incapaz de cumplir con lo que se proponía y que le terminó fallando a su propia gente. Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay es el nuevo trabajo de Martín Natalevich, que se presentó ayer en Bookshop, que contó con la presentación nada más y nada menos que de Guillermo Draper, actual editor de Búsqueda, y de Valentín Trujillo, colega tuyo en el Observador y actualmente director de la Biblioteca Nacional. Efectivamente, sí, disfruté mucho la presentación de ayer con Guillermo, con Valentín. Tuvimos un lindo espacio, un lindo momento ahí, y bueno, ojalá que varias personas puedan leer este libro y que les resulte tan interesante y apasionante como me resultó a mí escribirlo. Eso, ¿estás conforme con tu trabajo? Hablábamos un poco antes del inicio de la entrevista, ¿no? Estoy conforme con el hecho de que hoy eso se haya transformado en un libro por el tiempo que le dediqué. Seguramente siempre hay cosas para mejorar, para ajustar, detalles que luego aparecen, pero yo tengo sí la satisfacción de haber encarado un trabajo de manera seria y sobre todo honesta. Yo habitualmente no opino en los reportajes, trato de hacerlo muy poco en el programa. Este trabajo es un trabajo muy exhaustivo, muy profundo, que como yo planteo siempre, cuando uno se acerca hacia un libro con la intención de conocer el episodio al lector le tiene que cerrar. Lo que va a enfrentarse tiene que terminar de conocerlo. Y este libro permite conocer lo que se plantea como punto de partida. La incidencia que tuvo Venezuela, la petrodiplomacia justamente sobre países como por ejemplo Uruguay. Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias por la valoración. Presentó Salinas del Almirón.